En poco más de una semana, es decir, el domingo que viene, 24 de septiembre, los alemanes van a las urnas. Tienen que votar precisamente las candidaturas de quienes van a ocupar los 598 asientos del Bundestag, el Parlamento alemán. La actual canciller, quien está hace 12 años a cargo del gobierno, Angela Merkel, se postula nuevamente, es nuevamente candidata. Los sondeos por ahora indican que ella va a continuar. Vemos un informe y lo analizamos. Poco antes de cumplir 12 años como canciller, Angela Merkel buscará continuar conduciendo a Alemania por otros 4 años y mantener así su estatus de ser la política más influyente de la Unión Europea, la que en los hechos marca los lineamientos políticos y económicos del bloque regional. Los alemanes irán a las urnas el próximo domingo 24 de septiembre para elegir a los 598 integrantes de la Bundestag, el Parlamento alemán. Según el sistema electoral germano, cada ciudadano emite 2 votos en las elecciones federales, uno para elegir por sufragio directo representantes por distrito que suman la mitad de los integrantes del Bundestag. La mitad restante, unas 299 bancas, se elige a partir de un segundo voto que opta entre listas de candidatos por partidos repartidos de manera proporcional entre los 16 estados federales de Alemania. Además, algunas bancas extras se suman en el conteo final para balancear las representaciones a nivel distrital y estatal. Para conformar una mayoría se requieren al menos 300 bancas y formar gobierno demanda, por lo general, una alianza con otras fuerzas políticas. Merkel, candidata por la asociación entre la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana de Bavaria, competiría por el cargo de canciller con candidatos de otros 5 partidos. El expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, por el Partido Socialdemócrata Alemán, los parlamentarios Sarah Wagenknecht y Dietmar Bartsch por el partido Die Linke, o la izquierda, los también legisladores Katrin Göring-Eckardt y Cem Özdemir por el Partido Verde, Christian Lindner por el liberal Partido Democrático Libre y los ultraderechistas Alice Weidel y Alexander Golan por Alternativa para Alemania. A nivel local, estos comicios federales serán claramente una suerte de referéndum para la gestión de Merkel. Y desde una perspectiva europea, luego de los inusuales comicios en Holanda y Francia, la elección alemana genera una enorme expectativa porque de ella depende la continuidad del actual esquema de poder real. Merkel tuvo en los últimos meses momentos difíciles en los que abundaron los cuestionamientos a sus políticas para afrontar la crisis migratoria, lo que alentó las críticas desde sectores populistas de extrema derecha y pareció poner en riesgo su continuidad, incrementando a su vez las chances de su principal oponente, el socialdemócrata Martin Schulz. Klar ist Deutschland ein wohlhabendes Land, aber nicht alle Deutschen oder alle Menschen in unserem Land sind wohlhabend und deshalb der gleichberechtigte Zugang zur Bildung, keine Kita-Gebühren zahlen zu müssen, die Sicherheit, den Arbeitsplatz auch behalten zu können, wenn Sie ein junges Ehepaar haben, das an seine Zukunft glauben soll, aber nicht weiß, ob es einen dauerhaften Arbeitsvertrag hat, weil es sich von einem Zeitarbeitsvertrag zum nächsten hangeln muss. Das sind die Dinge, über die wir reden, wenn wir über Gerechtigkeit in diesem Land reden und ganz sicher auch bei der Rente. Sin embargo, la canciller parece haber logrado desactivar las percepciones negativas, en parte gracias al sólido desempeño de la economía alemana, que creció un 0,8% en el segundo trimestre del año, por encima del promedio europeo, a la par que mantiene una muy baja inflación, alto índice de ocupación y un consumo interno sostenido. Pero su mejoría también se atribuye a que es percibida como una líder pragmática y flexible, capaz de ceder en situaciones en las que el consenso social va contra sus posiciones, como en el caso de la legislación del matrimonio igualitario, y de mantenerse firme en la defensa de los intereses alemanes, como en el manejo de la crisis bilateral con Turquía. Ich war noch nie dafür, dass die Türkei der EU beitritt. Und jetzt werde ich genau überlegen, in welcher Art und Weise. Vorbeitrittshilfen streichen bin ich sofort dabei. Aber ob wir die Tür zuschlagen oder die Türkei die Tür zuschlägt, das muss man sehen. Und ich möchte vor allen Dingen jetzt den 12 Menschen oder 14, die es jetzt schon sind, die aus politischen Gründen im Gefängnis sitzen, denen möchte ich vor allen Dingen helfen. Und da sehe ich vor allen Dingen die
wirkliche Einschränkung der wirtschaftlichen Kontakte als einen sehr wichtigen Punkt. Las encuestas indican que el fantasma de un voto de protesta en su contra parece haberse disipado. A una semana de los comicios, Merkel mantiene un 37% de las preferencias del electorado contra un 21% para Schulz, un 10% para la izquierda de Die Linke, la tercera fuerza del país, y un 8% para los verdes. No obstante, los sondeos también indican que la extrema derecha, representada por Alternativa para Alemania, podría llegar por primera vez al Bundestag, siendo la preferencia de un 11% de los votantes. Da stehen unsere Außengrenzen sperrangelweit offen. Seit 2015 kommen unkontrolliert, da ohne Ausweispapiere, Menschen aus allen Herrenländern zu uns, von denen wir nicht wissen, wer sie sind. Aber hier werden plötzlich Feinstaubbelastungen und Dieselfahrverbote diskutiert. Und das ist blanker Zynismus, sehr geehrte Damen und Herren. Si los resultados del 24 de septiembre se acercan a estos números, Merkel ingresará a su cuarto mandato consecutivo, para lo cual deberá formar una coalición. Una de las alianzas posibles sería, una vez más, con el Partido Socialdemócrata, lo que ya se concretó durante su primer mandato y en la mayor parte de este último. Otra opción podría abrirse con los liberales del Partido Democrático Libre. Solo existe un riesgo posible para las aspiraciones de Merkel: una coalición de los socialdemócratas con la izquierda y los verdes. Die nächsten 4 Jahre werden wirklich wichtig sein. Und die Sozialdemokraten haben bis heute uns nicht gesagt, ob sie Rot-Rot-Grün machen würden. Und wir können uns Experimente nicht leisten in dieser Zeit, die sehr fordernd ist, meine Damen und Herren. Ich würde gerne wieder als Ihre Bundeskanzlerin arbeiten, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken. Herzlichen Dank. Las encuestas podrían volver a equivocarse. Hay algunas cifras que les quiero comentar antes de empezar a hablar con mis compañeros. Son 83 millones de habitantes en Alemania, de los cuales 61,5 tienen más de 18, o sea, pueden votar más 61 millones y medio de personas. La mitad más o menos es mujeres y la mitad es hombres, un poquito más de mujeres. Hay 22 millones que tienen más de 60 años, o sea, más de un tercio, y 3 millones votan por primera vez. Nos da como un mapa de cómo está compuesta hoy la sociedad alemana en relación a la cuestión etaria, por un lado, y por otro lado, en el Parlamento actual, apenas menos de un 7% de los parlamentarios tienen origen extranjero, algo con lo que se está peleando. Esos números así dan un mapa. La pregunta es, ¿qué puede cambiar si Merkel gana de nuevo, si no gana de nuevo? ¿Qué puede cambiar con esta elección, Bueno, a ver, José? en primer lugar, todas las encuestas coinciden en que es muy probable que Merkel gane. Por ahí lo que se está discutiendo no es tanto si va a ganar ella, sino con quién va a formar alianza. Exacto. Es decir, si va a volver a ser una gran coalición, como se llama la alianza entre la CDU, los socialcristianos de Merkel, y el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, los dos grandes partidos centro derecha y centro izquierda de Alemania, o si ella va a explorar una alianza con los liberales, o sea, una alianza más hacia el centro o hacia la derecha. De todos modos, hay algunas cosas que no están en juego. No está en juego la orientación proeuropea de la política exterior alemana. Ni si gana Merkel, ni si gana la socialdemocracia, cosa que parece difícil, ni se forma una alianza o se forma otra. Eso es algo que no está en juego. Nadie discute que Alemania va a seguir siendo uno de el eje, digamos, de la Unión Europea junto con Francia. No está en juego tampoco el modelo económico, un modelo económico que fue muy exitoso. Alemania es, se mida por donde se mida, el país grande de Europa al que le va mejor que Inglaterra, mejor que Gran Bretaña, mejor que a Francia. Alemania, siempre lo digo, me parece el dato es muy interesante, Alemania siempre tiene la mitad de desempleo que Francia, que es su gran vecino y su gran aliado. Es decir, desde este punto de vista me parece que hay obviamente nudos, hay problemas, hay cuestiones que se discuten, pero hay una serie de consensos que no están en juego en esta elección. Y por último, el liderazgo de Merkel, también, que ratifica la idea de que Alemania es un país de líderes fuertes. De líderes fuertes. Recordemos los 3 grandes líderes digamos, de la Alemania moderna que pertenecieron al partido de Merkel. Adenauer, después de la Segunda Guerra Mundial, el artífice de la reconstrucción de Alemania, la integración de Europa, etc. Kohl, el artífice de la unificación de Alemania, y ahora Merkel. Sí. 3 líderes muy fuertes,
del mismo partido, y en este caso me parece que todo indica, según las encuestas y según lo que se comenta en Alemania, que Merkel va a ser ratificada por las urnas y que lo que se discute no es tanto esto, sino la orientación más precisa, más con matices y más con tonos de su futuro gobierno. Es interesante porque hay alemanes que dicen que en realidad no es tan fuerte su liderazgo, salvo que ella se presenta como una mamá, como la mamá de todos los alemanes, y que cambia mucho, que en lugar de tener una cuestión programática firme, cambia según lo que va sintiendo que es el pulso del deseo, digamos, popular. Y que está ahí esa magia, ¿no? Y fíjate vos que, en línea con lo que decía recién José, si uno mira los resultados económicos de Alemania como líder de Europa, los resultados para Europa no son nada buenos, sin embargo para Alemania sí. Claro. Fronteras adentro ha logrado mantener un crecimiento moderado pero permanente, bajo desempleo, no tiene las dificultades que tienen efectivamente los países vecinos y el resto de los países de crecimiento o de desarrollo medio en Europa, como es el caso de España, pero ni siquiera Inglaterra, Reino Unido, que también tiene sus problemas, pero los que votan son los que están fronteras adentro, son los que económicamente ven los beneficios de esta política. Digamos, tampoco está en juego en esta elección la crisis europea, no parecería ser un problema para los electores de Alemania. Por eso, a veces es poco comprensible, visto desde afuera, si no se toma en cuenta esto, la ratificación permanente que recibe el liderazgo de Merkel en su país, pese a que las condiciones de liderazgo para toda Europa no parecen conducirla en el mejor camino, ¿no? Natalia, mencionábamos la importancia que puede llegar a tener justamente la franja de los mayores de 60. Así es, que son un 36,1% aproximadamente contra un 29,5% menores de 40. Algo que en su momento el expresidente Herzog dijo que consideraba como el peligro de la democracia de los jubilados. Tanto es así que en el debate que tuvieron, uno de los debates que tuvieron Schulz y Merkel, se planteó esto y ambos se comprometieron a no aumentar la edad jubilatoria a 70 años, que era una de las preocupaciones que hay. Porque hay problemas en Alemania, como bien decía Raúl, puertas hacia adentro es una cosa y puertas afuera es otra. El surplus, lo que es el superávit alemán y lo que hace Alemania con Europa es una cosa. Pero adentro también hay algunas cuestiones que, por ejemplo, no logró imponer Schulz. Se habla de jubilaciones de miseria para este sector de la tercera edad que ahora ha cobrado una envergadura como nunca lo ha tenido en Alemania desde hace décadas. También, bueno, la SPD ha intentado subir, o sea, el aumento del salario mínimo es fruto de esa alianza con el SPD, que sin embargo está muy debilitado ante un escenario muy tranquilo, donde se espera que esos votantes de tercera edad se traduzcan en votos hacia los conservadores o hacia partidos tradicionales, y los más jóvenes el peligro siempre de que se vayan a esta ultraderecha pro-nazi que aparece como tercera fuerza. Redondeándote esto, digamos que uno aparece con un escenario muy tranquilo y Mami Merkel efectivamente siendo la opción que más tranquilidad da en un país que, bueno, tiene sus bemoles, un norte menos rico que el sur, no todo está tan estable como parece, pero ahí van, ¿no? Jorge, recién José mencionaba a Helmut Kohl. Podría llegar, en todo caso, Merkel a igualar el récord de Kohl, ¿no? 16 años fueron los de Kohl. Y en el caso de Merkel hay una particularidad. Y la particularidad es que, como se ha descrito aquí, la sociedad alemana es absolutamente conservadora y, sin embargo, está votando aparentemente a una canciller que ha cambiado Alemania. En 2013 el mensaje era "ustedes me conocen". Y ese mensaje "ustedes me conocen" es el que se impone hoy también. En 2013 Crimea era parte de Ucrania, en 2013 el Reino Unido era parte de la Unión Europea, es decir, no había habido Brexit todavía, y sin embargo, bueno, ella cambió inclusive recibiendo a 1 millón de refugiados frente a una ultraderecha y frente a los mismos conservadores que se oponían. Hay un actor en juego que es Turquía. Turquía no solo por la inmigración, sino también por los rifirrafes o los roces diplomáticos que ha tenido últimamente con Alemania. Se prohibió hacer campaña de Turquía o de Erdogan por el referéndum presidencial de Turquía en Alemania, y a su vez hay ciudadanos alemanes detenidos en Turquía, por lo cual la relación de Turquía en este caso apunta hacia Rusia, que es justamente lo que más preocupa en este momento a la Unión Europea.